tenernos el privilegio de adorarte, de alabarte, Señor. Sabes, Dios, pudiéramos estar quizás en algún punto de la ciudad, quizás en la playa, en el parque, quizás en la casa. Y hubo una razón por la cual nos reunimos hoy. Esperamos, Señor, que no sea por compromiso, que sea porque de verdad decidimos venir a adorarte. Y decidimos venir a recordar la razón fundamental por la cual tú un día entregaste tu vida. Señor, quiero poner en tus manos este tiempo, tu palabra, lo que hablemos, lo que leamos, lo que pensemos. Pero más que un mero conocimiento o información, Señor, deseo que toques nuestro corazón. Deseo que nos hables a lo profundo, Señor, porque de verdad te necesitamos. No cabe duda, Señor, que te necesitamos. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús. Abra su Biblia, por favor, hermano. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 6. Buenas tardes, hermanos. Me da gusto estar de nuevo aquí. Sobre todo agradecer a su pastor de que tuvo a bien invitarme. Para quienes no me conocen, mi nombre es Edison Luciano. Mi familia no me acompaña hoy porque yo vine del trabajo aquí, así que ni modo de ir a Tecate y regresar, ¿verdad? Entonces, no se merecen tanto, así que estoy jugando. Pero el domingo, si Dios lo concede, aquí estará mi familia para que la conozcan. Romanos capítulo 5, versículo 6, miren lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los vivos. ¿Sabe? Hace un año yo acostumbro a manejar la carretera 94, 94 East, toda la montaña. Si alguno ha ido por allá sabe cómo es eso. Y muchos de los que vivimos de aquel lado de la frontera, especialmente en Tecate, distinto a Tijuana, cruzamos la frontera y tenemos que manejar la montaña. 30, 40 minutos, depende cómo Dios nos concede manejar, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, como nuestra frontera la cierran a las 11 de la noche, ya saben, ¿no? Uno se entretiene aquí 9, 10 de la noche. Más o menos uno tiene que calcular para salir. Y una ocasión recuerdo que yo ya iba tarde y le dije a Jesús, te bajas y me esperas allá, porque la velocidad en que voy a ir no respondo, ¿no? Y la verdad es porque yo iba tarde, hermanos, e irresponsablemente iba manejando rápido. Pero como hay curvas, uno tiene que bajar, acelerar, usted sabe eso, ¿no? Hay una intersección llegando a medio camino en un lugar que se llama Dulzura, una comunidad. Entonces hay un espacio donde el carril se parte, pero el carril no es para rebasar, el carril es para que los que viven allí se hagan a la izquierda y salgan, ¿no? Pero como yo iba a mucha velocidad, yo tenía que llegar antes de las 11, faltaba poco. Ya saben, ¿no? Uno va manejando y dice, ¿me aviento o no me aviento? ¿No? Pues me aviento. Cambié de carril. El carril está abierto, pero no es para rebasar. Cambié de carril, rebasé, regresé a mi carril y continué. Y ya saben, hermanos, en medio de la noche no sabes de dónde sale el zorrillo. Entonces salió la policía. A orilla, bájese para abajo, ya saben. Y entonces llega el oficial, sus papeles, va hacia atrás, revisa, regresa conmigo y me dice, ¿sabes por qué lo detuve? Y la conversación era en inglés. Le dije, sí, porque voy a exceso de velocidad. Dice, no solo eso. Número 1, rebasaste donde no debes. Número 2, no hiciste cambio de luz. Número 3, vas a exceso de velocidad. Entonces son 3 cosas de eso. Entonces dice, como tienes un récord tan limpio, nunca has tenido accidentes, no hay nada allí. ¿Sabes una cosa? Dice, ando de buenas, y así me lo dijo.
solo te voy a poner que no hiciste cambio de luz. Lo demás lo voy a dejar pasar. Entonces, cuando el oficial se acercó a mí, si yo estuviera en México la cosa es distinta, ¿no? ¿De cómo? Pero estoy de este lado, no, no es cierto, no se crean. Cuando el oficial se acerca a mí, hermanos, lo más obvio, ¿cuál es? Yo soy culpable. Yo sé que rebasé donde no debía. Incluso no me di cuenta que no hice cambio de luz. Yo solo estoy pensando en llegar a la frontera y cruzarme. El oficial llega y me da mi multa y me dice, ahí está tu día de corte, ustedes saben. Y finalmente, hermanos, no llegué a tiempo. Tuve que regresar, usar Bogotá y todo eso. Cuando el oficial me entrega el ticket, me dice, ¿tienes algo que objetar, algo que decirme? Yo digo, no, soy culpable, ¿qué quiere que haga? No. Bueno, ahí está su multa y vaya a la corte, haga lo que tenga que hacer. En ese momento, hermanos, yo pude haber dicho, ¿sabe? Pues si tengo el récord limpio, pues ¿por qué no lo dejas? Yo pude haber alegado quizás, pude haber rogado. Pero hay una cruda realidad. Yo era culpable. ¿Por qué? Porque violé una ley. No importa cuántas leyes violé. Yo era culpable. Y más me dolió cuando el recibo llegó al mes. Ahora ya sabe, la carta dice ahí si quieres apelar y todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Tengo que pagar, ¿no? Entonces, recuerdo que era como, nunca se me olvidaba porque nunca he pagado una multa tan cara. Tuve que sentarme y pagar con mi tarjeta de crédito y Dios te bendiga, ¿no? Ahora, esas son cosas comunes que nos pasan, ¿no? Yo creo que a más de uno de ustedes le ha pasado. La pregunta es esta: cuando recibes tu multa, ¿qué te encantaría? Que no fueras culpable. Pues la verdad sí, no te gustaría pagar, pero la realidad es que eres culpable. Omitiste o violaste una ley. ¿Saben, hermanos? Yo quiero hablar esta tarde usando ese texto y otros que vamos a utilizar de lo siguiente. Cuando yo estaba condenado, escuchen, cuando yo estaba condenado por amor, Él me liberó. Y quiero que tomen en cuenta, hermanos, esas palabras: amor, condenado, me liberó. Bien, la pregunta primera que haríamos es esta. Haz que preguntes esto, hermanos. Miren, esta es una realidad. Delante de Dios, hermanos, delante de Dios, yo era un criminal. Sí, yo era un pecador. Bueno, eso sí te lo paso. Y no solo eso, delante de Dios, hermanos, yo había violado la ley. Y la primera pregunta que viene a nuestra mente es a ver, hermano, criminal porque no he matado a nadie, no soy asesino, yo no he asesinado a nadie. ¿Por qué dices que yo era un criminal? Ahorita van a saber por qué. También era un pecador y no ocupo ir a los textos, hermano, porque los textos te dicen, eras un pecador. Pero no solo eso, había violado una ley. Ahora, esta es la cosa. Así como era un criminal y era culpable y había violado una ley, hermanos, era culpable. Y escuchen, esa culpabilidad que se llama pecado me había separado de Dios. Y saben, quiero aclarar un poco la cuestión de entender el pecado, hermanos. No se asuste con lo que voy a decir, pero tenemos que entender qué realmente es pecado. La pregunta es, ¿qué es pecado? ¿Cuándo pequé? ¿Cuándo fallé? Escuchen esto: pecado, hermanos, no es matar, robar, mentir, violar, maldecir, decir malas palabras. Eso no es pecado, hermanos. Esas son las consecuencias del pecado. Según la Biblia, hermanos, pecado es desobediencia. Un sinónimo de pecado es ¿qué? Desobediencia. Y como consecuencia de que he desobedecido, yo robo, yo miento, yo maldigo y hago todo lo que usted ya sabe que hemos hecho. Dicho de una manera, como una figura, hermanos. Cuando Dios me creó, hermanos, Dios me creó en dirección a Él. El problema es que cuando yo nací, empecé a caminar en dirección opuesta a ¿quién? A Él.
Eso es pecado, desobediencia. Desobediencia no es simplemente haberse pasado un alto. Desobediencia, hermanos, es que desde que yo nací, caminé en dirección opuesta a Él. Y esa simbología de oposición a Él es pecado. Y como consecuencia de que yo iba en desobediencia, como consecuencia, yo maldecía, yo robaba y todo lo demás. Y aquí viene la gran verdad, hermanos. Muchos de nosotros batallábamos con resolver nuestros conflictos internos sobre el pecado. Es que quiero dejar de mentir, es que quiero dejar de maldecir, es que quiero dejar de hacer estas cosas. Pero era como simplemente ponerle una pequeña píldora a un dolor que en realidad es un cáncer. ¿Y qué era lo que sucedía, hermanos? Yo trataba de resolver mis circunstancias, pero yo seguía ¿en qué? En oposición a Dios. Caminaba en dirección opuesta a Dios. Trataba de colocarle una píldora a esa mentira, a eso de maldecir, a eso de ultrajar, a eso de portarme como me porto, pero seguía en dirección ¿qué? Opuesta a Dios. Ahora, era culpable. Mi pecado, dice la Biblia, me separa de Dios. Dice Romanos, hermanos, capítulo 3, versículo 23. Es un pasaje que ustedes se lo saben de memoria. Solo lo voy a leer de paso. Y dice el texto, hermanos. Por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una verdad, hermanos, aterradora. Antes de que tú nacieras del vientre de tu madre, tú y yo ya estábamos, ¿qué? Separados de Dios. Y la pregunta es, ¿pero qué hice? Si acabo de nacer y ver la luz del mundo, ¿en qué momento te ofendí, hermano? Bueno, ustedes saben y lo han estudiado antes, que no solamente es el pecado que yo cometo ahora, es la herencia que vengo que... Ahora usted dirá, bueno, hermano, pero o somos pecadores o nos hacemos. ¿Ok? O somos pecadores o nos hacemos. Bueno, en realidad, hermanos, la naturaleza pecaminosa ya está desde el vientre de la madre. Es un hecho que incluso en la Biblia dice que había dos gemelos que estaban allí y hasta se agarraban del chongo, se peleaban. Hermanos, cuando su niño empieza a caminar, ¿quién le enseñó a patear al otro? Nadie. No fue a la universidad de pateadores. Es más, cuando su niño empieza a caminar y pasa por las flores, especialmente los hombres, no cortan las flores y dicen, ay, mamá, te traje esto. No, la agarran y la despedazan. Una niña es distinto, solo es naturaleza. Pero ¿quién le enseñó a un niño a hacer lo que hace? ¿Quién le enseñó a tu niño a patear el perro que ni culpa tenía? Nadie, porque está donde qué. Hermano, no necesitas incluso la Biblia para entender que naciste es que. La sociología dice, bueno, eres como eres por el mundo en que te rodea, ¿no? No, eso no funciona así. Pero hay otra gran verdad, hermanos, y es esta. Yo merecía morir. Es cierto. ¿Por qué? Yo merecía morir y no había esperanza. ¿Esperanza de qué? No había escapatoria. ¿Escapatoria de qué? Miren lo que dice el texto, usted también se sabe de memoria. 6:23, hermanos. Dice el texto a continuación, hermanos. Cuando uno lee Romanos, hermanos, uno se preguntaría, ¿por qué Pablo escribe de la forma en cómo escribe? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Hasta ahí. ¿Se han preguntado, hermanos, por qué casi todos los textos de condenación, de juicio, están en Romanos? Por una gran razón, hermanos. Pablo a los romanos. ¿Quién era Roma? La capital mundial. Todo lo que pasaba en Roma se imitaba en el mundo. Y Roma sabía bien sobre las cuestiones de ¿qué? De juicio, de crimen, de guerra, de aniquilación. Entendían muy bien las cuestiones de alegatos, de jueces. Por eso Pablo escribe que yo merecía morir, sí, porque yo no tenía esperanza, sí, y no tenía escapatoria, sí, pero ¿de qué, hermano? ¿De qué? Y hay una pregunta que es válida, hermanos. ¿Saben? Usualmente en diciembre, en viernes, hermanos,
se acostumbra a predicar en las 7 palabras. Decidí no enfocarme en eso, por lo que a continuación vamos a hablar. La pregunta válida es esta: ¿era necesario que Cristo muriera? Yo sé que usted tiene la respuesta, pero no me responda pronto. ¿Era necesario que Cristo muriera? Como dijera aquel cantante, pero ¿qué necesidad? ¿Era necesario? ¿Había necesidad de que muriera? ¿No había otra forma de resolverlo? Le voy a explicar por qué no. Vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Abra su Biblia, prenda su iPad, prenda su iPhone, su Android, o lo que tenga. Miren, 1 de Pedro 3:18 nos dice lo siguiente. Miren lo que dice el texto más. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Escuchen esta palabra. El justo por los injustos. El justo por los injustos. La pregunta es esta, ¿no? ¿Realmente había necesidad de que el Hijo de Dios muriera? Yo sé que usted tiene la respuesta, pero quiero que vayamos más profundo todavía el por qué no. Y es por esta razón. ¿Alguna vez ha visto caminar en las películas esos presos? Vean la siguiente imagen y lean lo que dice allí. Piensen, ese eras. Y se lo voy a explicar de esta manera. Cuando yo nací, hermanos, ¿qué dijimos hace rato? Nací ¿qué? Culpable, criminal, pecador. Escuchen, yo nací derechito como un reo a cumplir ¿qué? Mi condena. ¿Pero cuál condena? Si acabo de nacer y ya me estás condenando, ahorita vas a entender, porque yo nací derechito junto con los demás en la fila de color naranja a cumplir mi condena. Escuchen, yo no nací para ir a ver al juez. ¿Qué onda? Yo no nací para apelar mi juicio. Yo nací derechito con las esposas a cumplir ¿qué? Mi condena. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchos creemos que cuando Dios nos salvó es porque yo tenía una oportunidad. No, hermanos, no teníamos oportunidad. No había chance, no había oportunidad, no había nada de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque el condenado, ¿cuál es su siguiente paso? Cumplir ¿qué? Su condena. Hermanos, el que ya está condenado por el juez, culpable, ya agotó las instancias locales, estatales, federales e internacionales, y ya no hay más. Por más que le busques, ya no hay manera de sacarte de allí. No lo hay. Y como no lo hay, yo nací derechito a cumplir mi condena. Por tanto, hermanos, yo estaba condenado a pagar ¿qué? Mi deuda, mi culpa, mi crimen. ¿Cuál crimen? Yo era pecador. Ahora, vamos a ponerlo de otra manera. Supongamos que no heredé el pecado. Vamos a dejar a Adán en paz. Pobrecito, no tuvo la culpa. Déjalo allí. Supongamos. Para toda verdad, hermanos, escuchen, se requiere una mentira. Tú no puedes saber cuando algo es verdad si no sabes qué es la mentira. Tú no puedes saber que algo es negativo si no tienes el positivo. Para toda oscuridad se requiere luz. Y escuchen, supongamos que no heredamos ese pecado. ¿Yo qué culpa tengo de eso? Pero ¿qué hay después de que yo nací? ¿Realmente yo caminaba en dirección a Dios? No, hermano, yo caminaba en dirección a mi propio camino. Y de repente me acordaba de Dios. Ayúdame, Dios, y seguía donde? En mi dirección. Tenía problemas y corría a Dios, pero corría otra vez ¿qué? En mi dirección. Jamás fue una dirección directa, siempre fue una dirección opuesta. Y en esa dirección opuesta me pasaban cosas y volteaba a ver a Dios y sígame los buenos y continuaba mi camino. Y escuchen, aunque
usted no creyera que heredamos el pecado, ¿quién te enseñó lo que te enseñó sobre la maldad? ¿Quién? Nadie. La Biblia dice que lo heredamos. Piensa, ese eras tú. Entonces, ¿por qué Jesús murió? Sí, usted dice, para perdonar mis pecados, para salvarme. Sí, pero en realidad no fue por eso. Esa es la consecuencia de un acto anticipado. ¿Por qué murió Jesús, hermano? Volvemos a la escena. Usted va listo a cumplir su condena. Hay un momento en la historia de Dios, hermanos. Regresemos a Romanos capítulo 5, versículo 6. Hay un momento en la historia de Dios. Escuchen, su historia, su película, su novela, no la tuya. Tú y yo no tenemos historia, hermanos. Hay un momento en la historia de Dios que dice el texto, porque Cristo, escuchen, cuando aún éramos ¿qué? Esa palabra débiles, hermanos, no es débiles en el sentido físico, no es débil en el sentido espiritual. Esa palabra débiles, aún, escuchen, porque Cristo cuando aún éramos débiles, esa palabra traducida de otra manera es rebeldes, sin causa, sin sentido, aún cuando éramos rebeldes, aún cuando íbamos en contra de Dios, aún cuando no me importaba Dios, aún cuando no me interesaba Dios. Escuchen, un momento en la historia de Dios a su tiempo dice, murió por los impíos. Esa palabra impíos eres tú y soy yo. Y escuchen, yo voy a cumplir mi condena. ¿Por qué murió Jesús? ¿Para salvarme? ¿Para perdonarme? No, hermanos. Esa es la consecuencia. ¿Saben por qué murió Jesús? Porque hay un momento en la historia, hermanos, de mi vida que yo voy a cumplir la condena. Y hay un momento donde Dios me mira. Dice la Biblia, porque de tal manera amó. ¿Saben cuál es el único objeto, hermanos, por el cual soy quien soy ahora? No es salvación, hermanos. No es perdón de pecado. Esa es la consecuencia. La única razón, hermanos, es que tenemos y creemos en un Dios de ¿qué? De amor. Y tú vas directo a la perdición, a cumplir tu condena. Y hay un momento en que el gobernador, sin conocerte, de Texas, te llama y te dice, detengan la sentencia. ¿Cuál es esa? ¿De qué mueren en Texas cuando son sentenciados? ¿Pero qué él es? Exacto. Hay un momento en que el gobernador, tu Dios, hermanos, escuchen, ¿saben que en algunos estados, solo por piedad, el gobernador solo puede qué? Nada más. Ahora, ¿cuántas veces lo hacen, hermanos? Muy escaso. Entonces, hay un momento en tu historia que tú vas a cumplir tu condena con la inyección letal. ¿Y qué hace Dios, hermano? Levanta el teléfono y dice lo siguiente: María, Rosa, Roberto, Ricardo, los demás pues ni modo, ¿verdad? Pero hay un momento en la historia, hay un momento en la historia que Dios dice, a eso sáquenos de la fila de los presos antes de entrar a la casa y pongan allí a mi Jesús. Hay una gran verdad aquí, hermanos, y es esta: ¿cuál es el objeto por el cual Dios actúa? Se llama amor. Amén. Miren estos textos que ustedes saben de memoria. Estos textos son muy conocidos, hermanos. Hay otros allí, hermanos. Mira. Pero alguien, hermanos, debería de pagar, sí. Juan 3:16 dice, porque de tal. Ustedes saben, el apóstol les ha explicado que el amor que se utiliza en este pasaje, ¿no?, es el amor
ágape. Es el amor perfecto de Dios. A diferencia de los otros tipos de amores, de acuerdo a la filosofía griega, hermanos, el amor de Dios es perfecto. ¿Saben por qué, hermanos? No solo porque viene de Dios, es por esto, hermanos. Primero lo hace y luego te lo presume. Escuchen, primero lo hace y luego te lo presume. Porque de tal manera que dice, hermano, tú hoy no le puedes preguntar a Dios, ¿de verdad me ama Dios? Y Dios te mira y dice, ¿qué no has leído Juan 3:16? Porque de tal que dice, más de 2000 años atrás, ya te lo que demostré y hoy te lo estoy que presumiendo. A diferencia de nosotros los hombres, primero lo presumimos y a ver si que lo demostramos. Es un tipo de amor no ágape. Algunos expertos en idioma le llaman que eso es un amor o filial o amor entre compañeros y amigos. Pero miren, el amor de Dios dice, yo ya te amé. No me puedes venir a preguntar hoy, ¿de verdad Dios me amas? Hoy como hijo de Dios, hermano, tú no le puedes preguntar a Dios, ¿de veras me amas? ¿Me lo puedes demostrar? Demuéstrame que me amas. No quiero perder mi casa. Demuéstrame que me amas. No quiero perder mi trabajo. Demuéstrame que me amas. Si Dios estuviera frente a nosotros, hermanos, nos daría una cachetada. Porque hace 2000 años lo demostró. Y no tiene necesidad hoy de demostrártelo. Ya lo hizo. ¿Y cuál mejor prueba quieres? ¿Te quiero una prueba? Si pasa una luz aquí, es que es de Dios. Si amanece bonito, es que es de Dios. Si se cae tal persona, es de Dios. Tú no necesitas pruebas de Dios. Porque la mayor prueba fue ¿quién? Su Hijo Jesús. Quiero que vaya conmigo, hermanos, a Romanos, miren. Capítulo 5, versículo 8. Me encanta ese texto. Mas Dios, ¿qué dice? ¿Saben esa palabra? Muestra. No es futuro, hermanos. Fue pasado. Pasado perfecto. Que aunque fue pasado, continúa activo hoy y continúa activo mañana. Miren, mas Dios muestra su amor, que dice, en que siendo, esta es la imagen, hermanos, yo iba derecho a la muerte, a la pena letal, y en medio de la fila Dios actúa por amor, te ama por tu nombre y te saca de la fila de los condenados. ¿Y a quién crees que puso? ¿Y por qué? ¿No había otra manera de arreglar eso? No, hermanos, ahí les da por qué. Dios es amor, sí, pero Dios es ¿qué? Justicia. Escuchen, la única manera de que una sentencia se cumpla es que se cumpla ¿qué? La justicia. Dios es un Dios de amor, claro, pero esa es la mitad de la historia. Dios es un Dios de ¿qué? Justicia. Dios dice, Edison, te amo. Voy a poner a mi hijo en tu lugar. Sí, te amo. ¿Pero qué crees? El que te saque de la fila no significa que estoy contento de todo. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Alguien tiene que pagar que me ofendieron. Alguien tiene que pagar que se rebelaron contra mí. Alguien tiene que pagar que me has ignorado toda tu vida. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Pero mira, te amo tanto que decidí hacerme humano en Jesús. Quitarte de la fila, poner a Jesús, para que al morir Jesús, yo esté satisfecho. Hermanos, la única manera que un juez esté satisfecho es que se cumpla ¿qué? La condena. Lo que él acaba de declarar es la única manera. Y escuchen, alguien sí tenía que pagar. Dios requería justicia. Todos pecaron, dice, están destituidos. Pero me encanta eso, hermanos. Alguien tenía que pagar, sí. Y la pregunta que yo quiero hacerte esta tarde es esto, hermano.
¿qué es lo más importante de la muerte de Jesús? No me responda. ¿Qué es lo más importante para ti? Piénsalo por un momento. ¿Su salvación? ¿Su perdón? ¿Sus bendiciones? ¿Qué es lo más importante, hermano? Si ves toda la figura, lo más importante es que tú ya no estás en la fila de ¿qué? De los condenados. Lo más importante es que tú ya no estás allí. Te sacó, te puso a Jesús. Y viene una gran verdad, hermanos, que transforma la vida. No solo te saca de la fila, no porque no eras culpable, ¿lo eras, sí o no? Sí. Te saca de la fila, y eso no significa que no lo eras. No es que, ups, me equivoqué, tú no eras culpable. Te saca de la fila, regresa al juicio, hermanos, y te declara, dice la Biblia, justo. Te declara sin pecado, te declara sin culpa, te declara limpio. Y no solo eso, hermanos. Aparte de que terminó el show del juicio, ya no eres quien eres. ¿Saben qué hace Dios? Ahora te voy a adoptar, ¿qué dice? Ahora te voy a adoptar, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué no era yo tu hijo? No, según Juan, éramos hijos de ¿quién? Del diablo. ¿Cuánta razón tenía tu mamá? Éramos hijos, ¿qué, hermanos? Del diablo. Después de perdonarnos, limpiarnos y darnos una carta, este es tu certificado de inmunidad. Y no solo eso, eres mi hijo ahora. Y no solo eso, te voy a dar vida y vida de abundancia, vida eterna. La razón más importante, hermanos, de un día como hoy, no es solo que Jesús sufrió, hermanos. Quiero que escuches esto. Esos clavos eran para mí. Esos latigazos eran para quién. Esa patada era para mí. Esa corona de espina era para mí. Esas abofetadas y humillaciones eran para mí. Me lo merecía. Eso y más. Esa vergüenza en la cruz y esa lanza en su costado era para mí. Y la mejor manera en que Dios te demostró que te ama no es que te dio un carro nuevo, no es que te dio trabajo, no es que te dio una hermosa familia. No, hermanos. La mejor manera en que Dios te demuestra y te demostró que te ama es que evitó que tú y yo fuéramos crucificados, fuéramos muertos, fuéramos culpables, cumpliéramos con esa sentencia. El resto, hermanos, somos el pilón. El resto, hermanos, solo es por la pura misericordia de Dios. El resto, hermanos, solo es porque ya Dios nos amó. Hermanos, lo más importante de la cruz es que tú tenías que estar en ese lugar y no lo estás. Yo tengo ahora vida eterna. ¿Y saben por qué me gusta esta gran verdad, hermanos? Porque una de las verdades fundamentales de la fe cristiana es que después de la muerte hay ¿qué? Vida. Porque si no fuera así, hermanos, lo que estamos haciendo aquí no tiene ¿qué? No, hermanos, seamos como Ricky Martin en su primera etapa, vivamos la vida loca. No tiene necesidad que estemos aquí, ¿de acuerdo? No hay necesidad de que estemos aquí. Pero como la Biblia dice que después de la muerte hay ¿qué? Más vale que la tengamos ahora. Ahora, hermanos. Una de las cosas que tú y yo tenemos que agradecer este día, hermanos, es que mi Padre, mi Dios, me sacó de la fila de los sentenciados, puso a su Hijo, y no hay otra mejor prueba de amor que esa, que un padre
de a su hijo en rescate de otro. La mayor prueba de su gracia, de su amor, de su perdón, hermanos, es que alguien ponga su vida en rescate de otros. Ahora, si por eso no vas a alabar a Dios, ni vas a gritarle aleluya, ni vas a adorarle, ni vas a bendecirle, no sé qué estamos haciendo aquí. Necesitamos adorarle, necesitamos bendecir su nombre. Habla conmigo y con Dios, dile a Dios: en esta tarde, Padre, hay una cosa que me doy cuenta y es esta. O quizás ya me he dado cuenta antes, pero no le he puesto atención e importancia. Es que alguien tenía que estar allí y era yo. Y la única razón por la cual hiciste lo que hiciste es porque me amabas. Y como consecuencia me diste vida eterna, me diste un lugar, me diste un nombre. La única razón por la cual tú me quitaste de esa sentencia es porque me amabas y pusiste a tu único hijo en lugar mío. ¿Cómo no agradecerte, Dios? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no decirte gracias, Dios? ¿Cómo no glorificar tu nombre? ¿Cómo no gritarle a otros que ahora soy tuyo, que ahora soy tu hijo? Es cierto, la gente te dirá que tú no sirves, la gente te dirá muy santo, la gente te dirá muy religioso. ¿Qué importa? Para Dios somos perfectos porque Él lo hizo perfecto. ¿Qué importa? Lo que importa es lo que Él ya hizo. Y hoy debemos glorificar su nombre y disfrutar de las bendiciones que dio la muerte de Jesús. Señor Jesús, perdónanos porque a veces tomamos a la ligera el que tú hayas muerto por mí. Y se me olvida que yo debí haber estado en ese lugar. Se me olvida que era culpable, que era criminal, que había violado la ley, que te había ofendido, que caminaba en dirección opuesta a ti. Señor, qué malagradecido a veces soy. Porque en vez de adorarte, en vez de glorificarte, me enfoco en otras cosas de la vida. Y todavía tengo el descaro a veces de reclamarte. No quiero ser así, Dios. Quiero bendecir tu nombre. Quiero glorificarte.